y sigo admitiendo gente y arrancamos, porque tenemos bastantes. Bien, entonces, una preguntita de emisión. ¿Se ve bien ahí o estoy tapando algo en la pantalla? Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? No, acá no hay un cuadrado que tape la pantalla, ¿no? Bien, bien. Entonces, vamos a empezar, lo primero y principal, vamos a empezar a definir qué es un paradigma de programación, ¿no? Eh, un paradigma de programación es un enfoque, una manera, un estilo que para empezar, para definir un programa, ¿no? Se pueden hacer de un montón de distintos estilos. Hay un montón de paradigmas distintos. Entonces, los más comunes son, bueno, el original, que era el paradigma original de la programación de la década del 50 60 que era el imperativo, que es línea por línea. No sé si alguien se acuerda, si alguien vio Basic, que era 10 un comando línea por línea, iba, a lo sumo tenía eh, unas instrucciones que era go to, ir a tal línea, o go to, volver a otra línea, y eso lo que hacía es que después hacía lo que llamaba código espagueti, imposible de mantener, imposible de entenderlo. Cuando uno tenía que hacer modificaciones, era muy complicado. Bien, entonces ese es el primer estilo el paradigma que es el imperativo, ¿no? Que es unas instrucciones paso a paso y eh, el ejemplo más típico es C, Python, en sus versiones, en la mayoría de los lenguajes tienen ese tipo manejan ese cuando los programas de script, lo que son programas de script, los lenguajes de script. Después surgió el, la programación orientada a objetos, que la programación orientada a objetos se organiza a través de objetos y cada objeto tiene sus atributos, sus datos, su, su información y también tiene sus métodos eh, que son las acciones que puede hacer ese objeto y con quién puede conversar, con qué otros objetos conversa y con qué otros objetos no. Bien. Después, bueno, esos hay, bueno, Java, Python, C, C Sharp, digo, C no, C++, pues ahí se empezaron y de otros los lenguajes más modernos. Después, el lenguaje declarativo, que sería el más conocido, sería los lenguajes de consulta, el SQL, que uno, en vez de decir cómo hacer, digo lo que quiero esperar y obtengo el resultado. Hay dos, uno que es basado en funcional, que está basado con funciones matemáticas puras, ¿no? Por ejemplo, Haskell, Lisp y Scala, y lo de lógica, que usan reglas y hechos para deducir resultados. Bueno, y el paradigma reactivo, y ahí después hay más paradigmas, por eventos, que por ejemplo es el reactivo, es el típico React con JavaScript para, para actualizar estados de componentes de una página web. Bien, hasta acá alguna duda sobre algún comentario. Yo sigo admitiendo gente, sigue entrando gente, por eso estoy ahí. Bien. Bueno, arrancamos con el paradigma funcional y van a ver que acá tengo 181 celdas para desarrollar. Quiere decir que eh, hay cosas para leer y hay código para ejecutar. Entonces, el paradigma funcional. ¿Qué es el paradigma funcional? El paradigma funcional es, como lo dice, está basado en funciones, ¿no? Entonces, es un enfoque de programación que se basa en las funciones puras. ¿Qué le llamamos funciones puras? A las funciones que solamente hacen una cosa. Solamente hacen una cosa, son bien específicas,
Cuanto las funciones más específicas sean, mejor será. Y elimina los efectos secundarios, ¿no? En este enfoque, las funciones son vistas como unidades autónomas que aceptan entradas y producen salidas. Bueno, eso sin modificar ningún estado interno ni causar cambios en el ambiente. El paradigma funcional resuelve los problemas a través de aplicaciones de funciones y creación de programas son más simples, más legibles y fáciles de mantener. Antes de entrar, ¿por qué usar el paradigma funcional en Python? Python es un lenguaje multiparadigma, me acepta todos los tipos de paradigmas posibles, pero tengan en claro que Python eh, es un lenguaje de programación orientada a objetos. Todo, todo en Python es un objeto y viene por ahí, viene de ahí. Entonces, ¿por qué usar la programación funcional en Python? Bueno, primero por la característica de que Python permite, ¿cómo se llama?, la programación funcional y tenemos código más conciso y legible, que si las funciones en el paradigma, las funciones son más simples y fáciles de entender que en otros enfoques, porque capaz que en un enfoque normal, imperativo, tengo una función que hace muchas cosas, ¿no? Hace un menú. Bueno, pero acá la idea es que cada función sea lo más sencilla posible, lo más específica. Después que no genera efectos secundarios y que son los que generan los problemas que dificultan el desarrollo del software, ¿no? El paradigma funcional, bueno, aparte que eh, ofrece una forma natural de escribir voy a admitir, de escribir, aparte, la idea es en el imperativo hacíamos lo que, vamos haciendo instrucciones, y acá es cómo lo hacemos, que decimos con la función cómo lo hace, y entonces este enfoque cambia y otra cosa importante es que cada función tiene su ámbito y es independiente del ámbito global. Quiere decir que no hay estados que se cambian en el ámbito global, se mantienen en su estado. Ahora después lo vamos a ver en la práctica, y eso va bien claro. Por otro lado, bueno, acá el paradigma orientado a objetos genera un objeto, una clase donde tiene sus propias atributos y métodos y, y se va relacionando con otros objetos de distintas maneras. Bien, bueno, esto es lo que decía yo, que en Python todos queda claro que en Python, más allá de que usemos un paradigma o usemos otro paradigma, estamos trabajando con objetos, estamos trabajando con la programación orientada a objetos de abajo eh, y intrínsecamente trabajamos con todo eso. Entonces, todo en Python hereda de Object. Object es la clase madre de Python. Bien, vamos a ver, para empezar a trabajar con el paradigma funcional, que lo primero que necesitamos son las funciones. Las funciones, como dije antes, tienen que ser lo más para que la podamos utilizar en las, en el paradigma funcional, lo más sencillo, no es que la función tiene que ser sencilla, la función puede ser cálculos complicados, o sea, lo que sí tiene que hacer una sola cosa, tiene que retornar algo o, o, o comprobar o hacer alguna comprobación. Por ejemplo, a ver, yo tengo esta función que recibe un parámetro X y devuelve el cuadrado de ese parámetro, ¿no? Esta función en Python me permite que yo esta función la pueda guardar en una variable f, ¿entendés?
y utilizarla todas las veces que yo quiera. Bueno, acá yo podría haber llamado con cuadrado directamente con el nombre de la función, eh, el proceso, ¿no? Pero vamos a ver que después eh, yo puedo guardarla así en una, que se usa mucho de guardar alguna función en una variable, ¿no? Más que nada porque ahora vamos a ver las otras funciones. Esta es la función típica de Python, ¿no? Que se genera con la palabra def, el nombre y los parámetros y retorna una acción. Pero Python me permite hacer una función lambda, que son las funciones anónimas, que son las funciones que yo puedo hacer más rápido en una sola línea que no necesito mucho código. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo eh, una variable que es agregar IVA, que es una función lambda que recibe dos parámetros, el precio y el IVA, que acá lo tengo por default, ¿ven? Y después con los dos puntos, después de los dos puntos, tengo lo que va a retornar. Entonces yo acá tengo, agrega IVA, recibo un precio, le paso lo que sería el porcentaje de IVA y acá hago la cuenta, ¿no? El precio por uno más eh, el porcentaje del IVA, ¿no? Acá en esto, si fuera 21 sería por 1,21, si fuera 10,5 sería 1,10,105, 105, ¿bien? Entonces yo lo puedo guardar acá en la variable y después lo puedo usar. Acá en este caso, voy a hacer una cosa, voy a borrar todas las celdas, si no, esta ya la tengo ejecutada, la voy a ejecutar igual. Pero yo acá tengo que le paso 1000 y le paso el IVA 10,5 y acá esto quedó más y me devuelve 1105, ¿no? Y acá no le paso el porcentaje y como ya lo tengo por defecto, me devuelve el precio ya calculado. Hasta acá todo bien. Háganme así, denme alguna señal de vida, que está todo bien, o alguna duda. Todo bien. Ahí pregunta que si el paradigma funcional solo usa funciones o se puede usar variables. En realidad, el paradigma funcional es una manera de hacer las cosas y como Python es multiparadigma, te permite combinar todos los paradigmas. En definitiva, vas a terminar usando en una programación normal parte en forma iterativa, imperativa, parte con funciones, vas a usar programación funcional, vas a usar programación orientada a los objetos, porque en definitiva en Python siempre estamos trabajando con objetos, con objetos, y más allá podemos trabajar con esos objetos en programación funcional. No es como que si hacemos programación funcional tenemos que estar específicamente todo en funciones y todo basado. No, vas a usar lo que te venga mejor para cada momento para cada momento de tu código. Puede tener, aparte vas a usar librerías que están programadas en en distintos paradigmas. Bien, hasta ahora vimos las funciones comunes, que entonces, y vimos las funciones lambda que son anónimas. Ahora vamos a ver lo que llamamos funciones de orden superior. Las otras eran la de esta que llaman ciudadano de primera, ¿no? First class function, clase de primera clase de función, y estas serían de alto orden, ¿no? Funciones de alto orden, ¿no? Estas funciones aceptan otras funciones como parámetro o devuelven alguna función. Espera que voy a admitir gente. ¿Hay alguno, Andrea? No, no hay nadie, ¿no?
del curso que le pueda dar el... No, mejor. Sigo yo admitiendo gente. Sí. Bien. Entonces, estas funciones de, de alto orden, de funciones de, de orden superior, son funciones que reciben una función y ejecutan algo o me devuelven una función. Por ejemplo, yo este es un ejemplo sencillo. Acá tengo una función que dice aplicar función y recibe una función y el valor y retorna la función con el valor. Entonces acá tengo eh, aplicar función y, y acá, ¿por qué no me salió? Ah, la salida, y acá me devolvió. Bien, hasta acá es un ejemplo muy sencillo. Ahora vamos a hacer el ejemplo típico de una función, por ejemplo, time una función. Esta función recibe una función y recibe esto para asterisco ars, que sí, puedo recibir un montón puedo recibir cualquier cantidad de argumentos y también puedo recibir argumentos nombrados, ¿no? Entonces, importo la librería time, inicio el tiempo, acá ven, llamo a la función, le paso los argumentos, acá se va a ejecutar la función, acá evalúo lo que tarda, ¿entendés? Eh, termino de contar, es como si fuera un cronómetro, ¿no? Termino de contar el tiempo, imprimo el resultado, el tiempo de ejecución, de cuánto se ejecutó, y devuelvo el resultado de la función. Entonces, yo tengo esta TimeIt y ahora puedo usar TimeIt y le paso, ¿se acuerdan? La función que tenía arriba, que calculaba el cuadrado, y le paso un número. Yo lo ejecuto y acá, a ver, dice, tiempo de ejecución, 6 por 10 a la menos 6, quiere decir que hay 6 ceros adelante de todo esto, y acá me dio el resultado. ¿Se entendió lo de las funciones de orden superior? Son funciones que reciben funciones que, en este caso, acciono el cronómetro, termina la función, corto el cronómetro y calculo el tiempo. Puede ser abrir una base de datos eh, y después cerrar una base de datos, llamar a una API, después poner una API y abrir una... Puedo, lo que ustedes necesiten hacer. Bien, bien, entraron todos. Bien. La otra herramienta que de la programación funcional es, en vez de usar bucles for o while, es reemplazar lo que sería una función iterativa por la recursión, la recursión. Entonces, yo acá tengo una función factorial, que es el factorial es, factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces yo tengo acá una función factorial que me va a devolver el resultado, ¿no? Dice, va a retornar 1 si n es igual a 0. Esta es la condición base que se va a terminar. Si no, de lo contrario, va a llamar, va a multiplicar el valor n por el factorial de n menos 1. Se va a llamar esa misma, ¿no? Es como uno mirándose un espejo que está con el espejo, ¿no? Se ve así infinitamente. Bueno, entonces yo acá tenía la función esa de orden superior y le voy a pasar esta función factorial, le voy a decir, calculame el factorial de 10. ¿Está? Esperen que, no sé por qué, se me borra. Entonces acá tengo el tiempo de ejecución, eh, tengo 2,2 por 10 a la menos 5 y acá tengo el resultado del factorial de 10, que es 3.628.800.
Bien, todo bien esto. Hágame así, gesto, así yo. Si hay alguien que necesita, volvemos un poquito para atrás y bien, listo, avanzamos. Bien. Otro concepto que nos que, que que en el paradigma funcional es un rajatabla, es tratar de no modificar ningún tipo de objeto, no modificar el estado del objeto. Si hay, modificar una estructura data. Si hay todas las funciones del paradigma funcional, lo que van a hacer es devolvernos otra estructura de datos. Entonces, esta es una manera de cómo comportarnos con, por ejemplo, yo tengo una lista en Python que tiene 1, 2, 3 y le quiero agregar un 4, lo agrego con el API, pero en caso de acá, yo si le sumo otra lista con el 4, lo que hago es generar una lista nueva y la lista original la tengo intacta. No, no modifiqué. Bien, hasta acá esto es todo lo, ¿cómo se llama? Las herramientas con lo que se va a basar en el paradigma funcional. Y hay una herramienta fundamental porque todas las funciones del paradigma funcional funcionan sobre esto que son los generadores. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene experiencia con los generadores en Python? Sencillo, digan sí, no, no sé. Si alguien tiene, ¿sí o no? ¿No? Bueno, no, no. Bueno, los generadores, primero, ¿qué son los generadores? Bueno, los generadores, lo dicen las mismas palabras, son generadores, generan. Entonces, generan un valor cuando yo lo invoco, cuando invoco y guarda ahí un estado latente dentro de su ámbito y que no modifica global, acuérdense que no modifica global, que eso está ahí. Y cada vez que yo lo vuelvo a llamar, me va a devolver ese estado. Los generadores se hacen con, igual que una función def y un nombre, y reciben parámetros. La diferencia que tienen es que en vez de tener un return, tienen esta palabrita que se llama yell. Ahora lo voy a poner en, a ver, esperé que lo voy a poner en, a ver, que me quede. Bueno, no importa, ahora después. Que tienen palabrita ahí en lugar de return. ¿Y por qué son buenos los generadores? Porque me permiten trabajar con flujos de datos infinitos o muy grandes, sin comprometer la memoria de la máquina, ¿no? Sin generar una estructura de datos grande. Son perezosos, o como se llama lazy evaluation, que generan valores solamente cuando uno lo necesita, cuando yo lo necesito. Y bueno, se integran perfectamente con las herramientas de la programación fundacional como map, filter, sim, enumerate, porque en definitiva todos son, en el fondo son generadores que van generando cosas. Bueno, entonces fíjense, yo tengo acá una función contar que arranco en uno y acá tengo un bucle infinito. Este es un bucle infinito. Entonces, cuando yo la llame por primera vez, me va a devolver el valor de n. Cuando ya la llame por segunda vez, me va a incrementar el valor de n y me va a devolver el valor de n. Y así toda vez que yo lo llame. Entonces, la inicio, la instancia de esta función, y acá la instancio en una variable, contar, y esto no me hace nada. Si yo lo imprimo ahí, me dice que es un objeto generador. ¿Está bien? Para consumir un objeto generador, yo lo tengo que hacer con la palabra next. Con la palabra next, cada vez que yo
lo invoco y dice, ven, lo llamé por primera vez, me devolvió uno, lo llamé por segunda vez, me devolvió dos, lo llamé por tercera vez, me devolvió tres. También yo puedo hacer un for, un range, para llamarlo varias veces, ¿no? Por ejemplo, llamarlo varias veces 10 veces y print net contador. Y acá me va a imprimir sí, me olvidé el. Entonces lo llamé 10 veces, me había quedado en el 3, me llamó el 4 y lo abrió 13. Y así, indefinidamente, yo lo puedo ir llamando y tener un generador de números enteros a medida que yo lo vaya necesitando. ¿Está bien? Estoy admitiendo gente, disculpen, ¿eh? Bueno, ya con esto es interesante, ¿no? Las funciones generadoras. Bien. Ay, Patricia, me estás escribiendo. A ver si podés borrar. Y no voy a tener que. eh, acá está, ¿eh? Bien, seguimos. Bueno, Next contador calcula y devuelve el siguiente valor, pero sin almacenar todos los números en la memoria. Quiere decir que los números estos que fueron saliendo, yo los fui consumiendo a medida que los fui necesitando. Bien, ¿saben ustedes qué es la serie de Fibonacci? Porque la serie de Fibonacci es una serie que se va incrementando exponencialmente, siempre se va incrementando mucho. Siempre es un algo que cuando yo quiero calcular números altos de la serie de Fibonacci, es un problema porque yo tengo que siempre calcular, por ejemplo, el valor de Fibonacci de la serie empieza en cero, ¿no? El próximo valor es la suma de los dos anteriores, ese es uno. Después sería cero más uno, uno. Después uno más uno, 2. Después uno más 2, 3. Después 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. Y así, y a medida que va avanzando, eh, se hace muy grande. Eso genera mucho. Entonces yo acá tengo una función que va a generar los, los valores de Fibonacci, pero fíjense que lo va a ir generando uno a la vez. Cada vez que yo lo llame, me va a generar uno. Y no necesito tener una estructura de datos para ir guardándolo. Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a imprimir los primeros 10 números de Fibonacci, de la serie. A ver, no sé. Entonces ven, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 21, 34, después 34 más 21. Si yo quiero, acá hice los primeros 10. Si yo corro, a ver, acá lo corrí 90 veces más, tenía 10 y 90, tenía, bueno, acá lo corrí, voy a tener, como no me incluye el final, acá voy a tener como 99. Entonces, voy a llamar de vuelta al Fibonacci y voy a tener el, el número 100 de la serie de Fibonacci. ¿Ven? Y yo esto lo puedo ejecutar 10 veces, 90 veces más, y acá ahora ya voy a tener otro valor más grande. Y así, números, ven, extremadamente enormes, ¿no? Y lo puedo correr 10 veces más, así las veces que yo necesite y puedo aumentar.
Bueno, entonces, esto yo puedo tener una serie de Fibonacci de hasta infinito sin explotar la RAM de la máquina, ¿no? Entonces, siempre voy a calcular el último. Si necesito arrancar de vuelta, bueno, lo inicio de vuelta Fibonacci ahí, y lo ejecuto a la vez que necesito. Bien, hasta acá. A ver. Bien, bien. Vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, este es el generador con la palabrita YEL, pero también yo puedo hacer un generador directamente en una sola línea, así como si fuera una lista por comprensión. Supongo que lo habrán visto, la lista por comprensión, ¿no? Pero en vez de usar los corchetes, uso los paréntesis. Entonces, yo acá tengo números cuadrados, un generador de números cuadrados, hasta 1 millón de números cuadrados, ¿no? Genera hasta 1 millón de números cuadrados. Cuando el generador termine, termine de ejecutar, me va a devolver un stop iteration, que sí, lo que, lo que, lo que devuelve la parada de un for. Bien. Yo acá genero instancia y cuando yo quiero mostrar acá, fíjense, ver qué es, me dice que es un generador, ¿no? Una expresión, generador en expresión. Antes decía generador en función, o no me acuerdo cómo sea. Pero acá me dice una expresión de generadora. Entonces yo puedo llamar el primero y el primer número va a ser el cero. Y así lo puedo llamar, por ejemplo, 10 veces y tener los primeros 10 cuadrados, ¿no? Del cuadrado de uno, de 2, de 3, el cuadrado de 10. Después puedo tener así, ir cada vez pidiéndole los distintos cuadrados, ¿eh? Hasta que llegue a 1 millón. Yo acá exageré y le puse 1 millón, pero vamos a hacer un generador chiquito para mostrar otra cosa. Voy a hacer acá, y acá le voy a poner los primeros 10, ¿no? Y acá le voy a llamar, esto acá voy a poner G es igual a gen, y acá yo puedo hacer por cuadrado y G sin cuadrado. Entonces, cuando ejecuto esto, espera. Ah, no, tengo que, tengo que transformarlo con iter. Lo transformo con iter, ahí sí. Iter, ahí está. Acuérdense, acá el generador con el método iter lo transformo en un iterable, entonces lo puedo usar en un ciclo for. Cuando el generador se termine, va a generar un stop iteration y me va a terminar el for, ¿no? El for se genera así, ¿no? Bien, hasta acá alguna preguntita. ¿Le gustó esto de los generadores? ¿Están ahí, gente? Contéstenme, oigan, no los puedo ver porque estamos por Zoom. Así que no. Sí, sí, estamos ahí. ¿Les pareció? ¿Qué les pareció los generadores? ¿Lo habían visto? ¿Les pareció interesante? Bien. Bueno, vamos a ver.
ahora que Python, más allá del paradigma funcional, eh, ya nos provee un montón de funciones que son, en realidad, que son ideales para usarlo con el paradigma funcional. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es Ani, que sería alguno, ¿no? Entonces, esta función Ani lo que va a evaluar es si alguno es booleano o no. ¿Sí? Si hay uno que sea, me va a devolver true. Por ejemplo, acá yo tengo una lista que dice 0010. Entonces, esto me va a devolver true porque va a encontrar una lista acá, un uno que lo va a evaluar como verdadero y no como falso. Y en esta otra lista también me va a devolver true porque tengo Python, que es un string que vale, que tiene un valor. Pero lo ejecuto y acá me devuelve true y true. Si yo tenía, por ejemplo, voy a copiar esto, o algo, vamos a poner una lista acá, una lista, y voy a tener un false, un cero, un string vacío y un no. Y acá voy a hacer un print, voy a hacer un ani lista. Lista. Entonces, acá me devuelve falso porque no hay, entre todos los elementos de la lista, no hay ninguno que me dé verdadero, ¿no? Son todos elementos que me van evaluados con bool, me va a dar falso. Bien, gente, ¿están entendiendo? ¿Están viendo? Ani me evalúa si por lo menos hay uno que sea, eh, uno que de elemento de la lista que lo puedo evaluar y que me dé verdadero, o si hay uno me va a devolver true, y si ya encuentra uno que sea falso, me devuelve falso. Bien. Y después tenemos la función all, que devuelve si todos son verdaderos, o en este caso, por ejemplo, acá en la primera lista me devuelve true porque no hay ningún elemento que se evalúe como falso. Y en el segundo tengo este cero que va a ser evaluado como falso. Entonces, tengo la primera es true, la segunda es falso. Bien, bien. Pues, si al menos un elemento literal, a ver, ese es el ANI. El AL es todo. Bueno, ahora vamos a hacer algo práctico con calcular los números primos. Entonces, yo tengo acá una función, una función que me va a evaluar si es primo. Entonces dice, si n es mayor que 1, con este yo voy a filtrar todos los negativos y el cero, ¿no? De todos los negativos, todos los negativos. Y el cero me va a dar falso. Y después digo acá. Y además tiene que cumplir que todos, all, n, que es el valor, módulo d, tiene que ser distinto de cero para cada d en un rango que vaya del 2 hasta la raíz cuadrada del entero para evaluar todos los posibles números primos. Esto es una, una expresión para evaluar números primos bastante comprimida que me entró todo acá en el ANI. En el ANI me permite pasarle un generador, ¿no? Que en definitiva este sería el generador que yo tengo acá, ese generador. La única diferencia es que como
No hace falta que yo le ponga acá los paréntesis para abrir y cerrar los paréntesis, porque ya es redundante y ya lo interpreta como que recibo un generador. Entonces acá voy a generar. En este caso, se tienen que cumplir todas las condiciones para que esto me devuelva true. ¿Está bien? Ahí me va a devolver si es primo o no es primo. Y acá tengo una función generadora que va a evaluar eh, los primos. Voy a llamar acá y me va a evaluar el primo. Va a hacer el cálculo. eh, el primero va a arrancar en 2, va a preguntar si es primo, me va a devolver si es primo o no. Y después, bueno, después en 3, así, sucesivamente. Entonces yo lo ejecuto esto acá y, y acá tengo los primeros 10 números primos, ¿no? Porque acá había un 10. Ahora yo acá me voy a instanciar de vuelta. Este era, usé la misma nombre de la variable, pero podían usar varias variables. Quiere decir que un generador puede estar inicializado varias veces, ¿no? No es que sean únicos, lo puedo usar un montón de... Y acá voy a imprimir 10 veces los 10 números primos, quiere decir los primeros 100 números primos. Acá está. ¿Ven? Estos son los primeros 100 números primos. Y quiero los próximos 100 números primos, los que ejecuto, tengo los próximos 100 números. Y después, y fíjense con qué velocidad estoy generando los números primos, ¿no? Entonces no saturo la memoria y puedo ir ejecutando y voy teniendo la cantidad de números primos que necesite, que vaya queriendo calcular. Bien, gente, ¿se entendió esto? ¿Qué es lo que hace? Y él me devuelve la llamada. Cuando yo llamo acá a primos, acá, este next p llama acá a primos y devuelve. Cuando llama a la próxima vez, se frenó acá el YEL. Quedó esto como frenado y después arranca y sigue ejecutándose de esta llamada. Tiene guardado este valor en N en el estado y después le suma un 1 y hace de vuelta la verificación y me lo devuelve. Y así sucesivamente cada vez que yo lo llamo. Ahí está, así como dice Darío. Pero yo puedo hacer una función generadora sin bien haciéndolo en una sola línea, ¿no? Ya lo mismo. Bien, ahora vamos a ver las funciones que capaz que ya la usaron varias veces en Python, 1000 veces seguramente, que es el máximo y el mínimo, ¿no? El max min, yo tengo un iterable, le paso eh, un max y min y me calcula el máximo de este iterable y el mínimo. Bien, hasta acá, eso ya lo habían visto seguramente la gente que son bastante conocidas esas funciones en Python, pero nadie sabe, nadie sabe, no, muchos saben, pero que son parte fundamental de la programación, del paradigma funcional. ¿Por qué? Porque tienen esta palabrita clave key, que me permite pasarle una función a este. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una lista que es Python es genial, ¿no? Una lista. Y luego le digo, devolverme el máximo, pero le paso una función, len. Entonces va a usar esta función len y me va a devolver el string con mayor cantidad de letras. Y min me va a devolver el mínimo, la más corta. ¿Sí? Yo puedo, acá, ¿ven? El máximo es Python y el mínimo es de esta lista. Bien, gente, ¿lo están viendo?
quiere decir que max y min lo podemos usar. Ahora vamos a ver que yo acá tengo un diccionario o una lista que tengo un objeto que tiene el nombre y tiene la edad. Y ahora fíjense que yo le digo, voy a pedirle el más grande, le digo max, y acá en key le paso una función lambda anónima que yo la puedo escribir acá en la misma línea. Le digo que recibe un parámetro X, un argumento X, y que me va a devolver la edad. Entonces, este max me va a devolver el objeto de acá que tenga la mayor edad. Y este me va a devolver el objeto que tenga la menor edad. Y acá voy a hacer dos impresiones porque van a ver que este es el objeto en sí. El objeto en sí, entonces yo acá imprimo el nombre del objeto más grande y la edad, y acá imprimo el nombre del objeto más. Lo ejecuto y lo ven. Entonces, la persona más grande es Carlos, está bien, era, a ver, Carlos, que tiene 35 años. Y la persona más joven es Luis, que tiene 25. ¿Está bien? Ana está en el medio. ¿Hasta acá lo vieron bien? ¿Sí? Sí, bueno. Bien. Después tenemos la función sum, que también la habrán visto en Python un montón de veces. Sum nace la suma de un iterable, de un iterable que pueda sumar, ¿no? Entonces, acá me devuelve 60, ¿no? La suma de 10 más 20 más 30. Bien. Y sum no tiene la palabrita key, no tiene la palabrita key que puedo pasar a una función, pero sum me permite pasarle un generador. Pero yo acá, miren, tengo un generador que me va a devolver las edades de todas las personas, ¿no? Entonces acá esto van a ver que es un generador, es un objeto generador. Y yo acá le digo la suma total, le digo sum de las edades. Entonces acá le paso un generador y acá calculo la suma de todas las edades. Entonces van a ver que la suma de las edades es 90. Vamos a chequear. Yo tenía 30 más 35, 65 más 25, 90. ¿Está bien? ¿Lo vieron esto? Acuérdense, min y max, min max, yo le puedo, tiene la palabrita key y le puedo pasar una función. Sum no tiene la palabrita key, pero le puedo pasar un generador. ¿Está bien? Le puedo pasar un generador en una línea o un generador armado ya directamente. Entonces, no simplemente puedo sumar enteros, sino puedo, dependiendo de lo que me devuelva acá el generador, ¿no? Bien, bueno, continuamos. Sí, perfecto. Bien, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, la función sí, ¿la conocen la función sí? No es sí de cipeo de un archivo de cipeo, pero miren, la función sí me permite pasar varios iterables y me va a devolver un generador que me va a machear los primeros por índices, eh, me va a devolver una tupla de esos índices. Por ejemplo, yo acá tengo nombres y edades, cuatro nombres y tengo eh, seis edades, ¿no? Tengo cuatro nombres y seis edades. Entonces acá digo zip nombre y edades y me va a devolver, ¿qué me dice que me va a devolver? ¿Qué es esto? Es un objeto zip que es un objeto generador. Y yo lo voy a llamar con next. ¿Está bien? En realidad es un objeto generador que ya tiene el iter incluido, lo puedo llamar. Entonces yo voy a llamar acá
el primer elemento de ese sí. Entonces, el primer elemento de ese sí me dice Ana, que está acá, con la edad de 25. ¿Está bien? Me agregó Ana en 25. ¿Por qué? Porque yo puse este primero, si hubiera puesto edades y nombre, me hubiera puesto 25 y Ana. Eso va a ser, depende del orden. Bien, ahora yo puedo iterarlo y va a funcionar Luis, Juan, María. ¿Ven? Y terminó acá en María. No importa si tengo más elementos, bueno, siempre va a iterar hasta lo que pueda machear. Antes, en versiones anteriores, había que asegurarse de que la longitud de estos dos iterales sean la misma. Ahora no, ahora cuando uno ya no tiene más elementos, el sí termina. Y ahora, si yo lo quiero volver a llamar acá, me dio un error y ven, porque ya el sí se terminó, lo agoté, el generador se acabó. Y esto es el stop iteration, este error, es el que le indica a for que tiene que dejar de iterar. ¿Está bien? Esta excepción. Por eso, bien, ¿se entendió eso? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la función enumerate. Enumerate también supongo que la habrán utilizado muchas veces en algún tipo de código, en algún lado, siempre para enumerar. Es lo mismo que zip, porque enumerate, aunque nosotros usemos, acostumbrados a usarlo en el for, también me devuelve un generador enumerate y yo lo puedo llamar con el next y me va a devolver la primer tupla del índice del enumerate acá y el ANA, ¿no? En el índice cero está ANA. El enumerate tiene acá que yo le puedo agregar eh, desde cuándo quiero que arranque el, si no le pongo nada, arranca de cero. Si le pongo 10 arranca de 10 o 20. Y me pasa lo mismo que yo lo puedo iterar con un bucle for, ¿no? Entonces me devuelve el índice. Generalmente lo que se habitúa a hacer acá en esta tupla es de lo que vamos a ver acá abajo, desempaquetarlo. Bien, entonces yo acá tengo 4 edades, ¿no? Y acá la desempaqueto, ¿ven? Yo tengo, acá voy a hacer eh, 4 edades y acá voy a zipear para mostrar esto, para mostrar que yo puedo usar un generador dentro de otro generador. Acá tengo un generador de nombres, ¿se acuerdan de la lista esta acá de nombres? La lista esta de nombres. Le zipeo esta lista de edades y voy a devolver, y con el enumerate le voy a crearle un índice, pero a partir del número 100. Y acá voy a eh, iterar la tupla, ven acá le agrego, ¿no? Este es en el format, digo, primero le voy a pasar lo que me devuelve la tupla C, que va a ser el tupla cero, que va a ser el nombre, ¿no? Y después tupla uno va a ser la edad y después el índice. Entonces yo, ejecutando acá, esto yo puedo empaquetarlo todo en la misma línea, ¿no? Pero, entonces digo, Ana, con la edad de 25 años, tiene el número 100 y así. Y esos son los 4 nombres, tengo las 4 edades y acá tengo el índice que yo le agregué. ¿Está bien? ¿Se ve esto? ¿Se ve? ¿Se entendió? Acá yo estoy seleccionando que me lo centre en 10 caracteres. Esto es un formateo de string. ¿Está todo bien? Hágame ok. Que lo vieron. Si lo usaron alguna vez, enumeré. Sí, Marcela, decime que dice que vas a necesitar ayuda adicional. ¿Para qué?
Bueno, si no, después me mandás mensaje por WhatsApp o por el grupo lo hablamos. ¿Está bien? O, no sé. Ok, está bien. Bien. Otra, todavía no entramos a las funciones propiamente dichas del paradigma funcional, sino que estamos viendo funciones nativas preconstruidas de Python que nos ayudan que implementan el paradigma funcional y que nos pueden ayudar. Una función es sorted. Sorted ya la habrán visto, que era la función es que yo le paso un iterable y me lo ordena, ¿no? Entonces me devuelve otro iterable ordenado. Por ejemplo, yo acá tengo una lista con todos estos números y le paso así la lista y me lo ordena de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Y si le paso el reverse, me, me lo, me lo, me lo ordena de mayor a menor, al revés. Bien, hasta acá se ve ok, ¿no? Ahora imagínense que yo tengo una lista que tiene un montón de objetos, que tiene un objeto que tiene, entonces, imagínense que es una consulta a una base de datos donde tengo el ID, tengo el nombre, tengo la moneda, tengo el lenguaje, que es una lista que tiene varios elementos, después tiene una población que es un entero, tengo una superficie. Bien, de todos los países, acá la instancio y la muestro, ¿no? Acá se ve, se va a buscar tipo un JSON donde tengo una lista con todos los ID. Por ejemplo, que sea una consulta de una app y una consulta de una servicio. Y quiero ordenarlos, pero por la cantidad de lenguaje de cada país. ¿Está bien? Entonces, yo acá me le voy a poner sorted, le voy a pasar los países, y acá tengo la palabrita mágica key, donde yo le puedo pasar una función. Entonces, esa función es lambda x, que recibe un x, y me va a devolver la longitud de ese x lenguaje. Y acá le paso en reversa, entre lo que me lo devuelva de mayor a menor. Entonces, al ejecutarlo, acá me lo guardó una variable, acá muestro el resultado y van a ver que el país que tenía mayor cantidad de lenguaje era Bolivia, entonces me lo puso en primero lugar. Puedo hacer lo mismo, pero pidiéndole, pasándole acá, en vez que el case sea X y sea X población, entonces me va a ordenar por población. O puede ser por el nombre más largo del país. No sé. Bien, ¿me interesó esto? Esto está muy bueno, es muy útil. Acuérdense que, por ejemplo, yo acá tengo nombre de personas y los voy a ordenar por la longitud. Lo voy a ordenar por la longitud de- por la longitud de la palabra. Entonces, y lo puse en reverso. Entonces me devuelve Carlos, que tiene 6 letras, María, que tiene 5 letras, Juan, que tiene 4, Ana, que tiene 3. Bien, ¿cómo venimos hasta ahora? Muy bien, bien, perfecto. Recién ahora nos vamos a meter, todo lo que vimos previo es que está en Python, pero no es programación 100% paradigma funcional. Sí, sí son funciones que son de paradigma funcional, pero que se usan habitualmente
en todo el resto. Ahora sí nos vamos a meter con las funciones que son específicamente del paradigma funcional, que son tres funciones básicas que son el map, filter y el reduce, ¿no? Son map, filter y reduce. Bueno, vamos a ver la primera, map. Map ya suena de, ya el nombre ya les dice qué hace cada función. Map es de mapeo, de mapa, mapea, que sí que va a mapear algunos datos. Filter va a filtrar y reduce va a reducir, va de todo eso por alguna manera lo va a reducir a un solo valor. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto de map, filter y reduce? Bien, vamos a empezar con el primero, con el map. Map toma una secuencia o cualquier tipo de secuencia y va a pasar elemento por elemento por una función o dos funciones, vamos a ver que depende, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo acá una función cuadrado y tengo una tupla con uno 2 3 4 y 5. Y yo instancio esto, veo que cuadrado es un tipo map que va a ser un generador, que acá no me debo nada, lo tengo que ir consumiendo. Entonces yo puedo llamarlo, ¿ven? Print, acá hay las primeras tres, y a ver, me devolvió acá. A ver, me devolvió, ¿eh? Uno lo pasó por el cuadrado, me volvió el uno, el 2 me dio el 4 y el 3 me devolvió el 9. ¿Está bien? También yo lo puedo iterar con un for y, y pasarlo y ir iterándolo. Pero también lo que puedo hacer es ya tengo esta lista, por ejemplo, y puedo decir, bueno, ya lo consumo todo, el map, y lo transformo en una lista, lo transformo en una tupla, lo transformo en un conjunto, lo transformo en un conjunto frisado, son distintas estructuras de datos. Ya acá lo que hago es consumirlo completo. Entonces, acá lo muestro en clase lista, ven, acá lo transformé y lo tengo en una estructura de lista. Si yo lo quiero usar como generador, lo puedo usar como generador y lo voy consumiendo a medida que yo lo necesite. Si yo lo necesito en una estructura de datos, lo consumo de una en una estructura de datos. Bien, entonces el mapeo me permite pasar un iterable por una función. Ahora, si la función, por ejemplo, en este caso, la función suma recibe dos parámetros, yo le tengo que pasar dos iterables. Acá tengo dos iterables. Tengo una tupla del uno al 9 y una lista del 9 al 1. Cuando yo transforme, pase la suma estos dos elementos, me va a devolver en este caso una lista con el resultado. El resultado en este caso son todos 10, porque uno más 9 es 10, 2 más 7. ¿Está bien? ¿Se ven? Ahora no me modificó los iterables, me devolvió un iterable nuevo o lo fui consumiendo a medida que yo lo necesitaba. ¿Alguna duda hasta acá o todo ok? ¿Son cosas nuevas para muchos o ya cosas ya vistas? Creo que pueden hablar si quieren, ¿eh? Ahí está Miguel entrando. Algunas nuevas, nuevas. Bien, perfecto, me alegro. Esa es la idea. La idea es que sean cosas vuelta de tuerca. Nos volvamos a la otra función que es filter. ¿Qué hace filter? Va a filtrar.
Entonces, ¿qué tipo de función necesita? Necesito una función que me devuelva verdadero o falso. Que me devuelva verdadero o falso. Entonces, filter, le paso esta lista, le digo es par y solamente me va a devolver los elementos que cumplan con esa condición. Entonces, ¿qué me va a devolver acá? Si es par, me va a devolver el 2, el 4, 2, 4, 66, 88, 96, ¿no? A ver. Bueno, acá no me va a abrir nada porque no lo ejecuté, ¿no? Para filter, pero esto, esto es, ¿se acuerdan que cuando lo llamo cero, era muy cero, era falso? No sé por qué me quedó acá. Pero acá, ahora lo paso de tupla, lo consumo todo y me quedaron los que eran pares. Marcela, cosas nuevas todas. Bueno, tranquila, tranquila que de a poquito y siempre, para todos, siempre fue nuevo al principio. La cuestión es que vayas entendiendo más o menos los conceptos y después los puedas ir plasmando en código y vas viendo los ejemplos y se van entendiendo. Pero que no te asuste y que te diga, que te permita seguir haciendo, investigando sobre Python. Bien, bueno, entonces yo acá tengo una lista de una tupla, mejor dicho, de distintos elementos, ¿no? Distintos elementos que, que, que- distintos elementos. Tengo enteros, tengo un string vacío, tengo dos booleanos, tengo un nulo, tengo una lista vacía, tengo un diccionario, un conjunto, un diccionario vacío y un conjunto con datos. Bien, si yo llamo filter y le paso el lambda x y bien explícito y le digo que eh, el, evalúe por bool todos los datos, me va a devolver todos aquellos que sean que den verdadero, ¿no? El cero da falso, el falso, el string vacío va a dar falso, el falso va a dar falso, el verdadero va a dar, el non va a dar falso, la lista vacía va a dar falso y el diccionario vacío da falso. Ahora, yo acá le pasé con una función lambda, pero tranquilamente yo le puedo pasar directamente la clase bool que va a evaluar y me va a devolver el mismo resultado. Bien, me devuelve el mismo resultado. No quiere decir que yo le puedo pasar acá. Ahora, si yo no le paso nada, le paso un non a filter, digo, no te voy a pasar ninguna función, lo que me va a hacer es evaluar si la función null, pero yo le tengo que poner acá el non. No es que si no le pongo el non, no me va a andar. Entonces, me devuelve el mismo resultado. De las tres maneras, el mismo resultado. Para agregar, no sé de qué estás hablando, Pablo. Para agregar una. Vos querés hacer las funciones, las podés guardar en un módulo y después las importás. Sí, eso lo podés hacer. Así como estamos dando cada función. Claro, cada celda, yo uso la vez hablando acá la Jupyter para ir ejecutando por los celdas. Bien, continuemos. Ahora yo puedo filtrar, por ejemplo, si yo quiero filtrar el non, acá le aplico un lambda que diga, recibe el X, digo, el X is not non, que si me va a dejar pasar todos los datos que no sean non.
Entonces él me filtra, me sacó todo el non, pero me pasaron los booleanos, porque los booleanos, esta condición la va a dar falso. Bien, y yo quiero que no, que el filtrar el true, el verdadero, ¿no? Le digo, is not true, ¿ves? X is not verdadero, que no sea verdadero. Entonces, el falso pasa y el no le pasa, y también pasan las listas, acá pasan las listas porque te van dando solamente el nombre. Y bueno, acá yo evalúo todas las funciones, digo, si no sea, que no sea verdadero, que esto me devolvía verdadero, y esto no es verdadero, me va. Ahí está, me devolvió todas las que cumplen la función que no son verdaderas, ¿no? Las que no son verdaderas. Pero tranquilamente le podría pasar ya con el not bool, evaluarlo así, negarlo ya de entrada, porque el bool me va a dar verdadero o falso. Entonces, para que me quede acá filter, todos los falsos los tengo que pasar a true y todos los true los tengo que pasar a falso. Entonces ahí me va a filtrar lo mismo. Bien, ¿lo vieron esto de filter? Ahora vamos a ver algo práctico para que quede mejor y quede más en la cabeza. Porque esto era todo viendo cómo. Bueno, ¿está bien? Entonces, imagínense que yo tengo una lista, un diccionario, que tengo claves, nombre de metales y un valor, un precio, pongan lo que sea, ¿no? Hierro puede ser el stock o el precio, lo que ustedes quieran. Tengo hierro, cobre, zinc, plata, oro, aluminio, plomo, ¿no? Distintos valores. Y quiero filtrar los metales, estos se llaman metales, que sean mayores a 100. Entonces, acá vemos, y lo transformo en una lista. Entonces digo, filter, lambda X, y acá digo, metales X mayor que a 100, y acá le paso el, el literable. El literable es este diccionario. Entonces, cuando yo itere acá, va a iterar el X, ¿qué va a ser? El X va a ser el key, la clave del diccionario. Entonces lo ejecuto y me va a devolver una lista con eh, con el X acá, con la clave de, que me devolvió acá, lo llama metales X, ¿no? Me devuelve, me filtró me devolvió la lista. ¿Está bien? ¿Se ve eso? ¿Sí? Ok. Ahora, eh, si yo quisiera, por ejemplo, este saber, yo acá digo, bueno, voy a filtrarlos con todos los que tengan O en el nombre, no en la clave. Con todos los que tengan los nombres. Entonces me voy a quedar con la lista de todos los metales que tienen la O en la clave. Pero yo aparte de la O, quiero filtrar lo que están mayor a un cierto número, cierto valor. Entonces, fíjense bien, a ver, quiero que lo vean. Yo acá tengo, este lo voy a transformar en lista. Este va a ser el primer filtro. Voy a filtrar todos los X que, que tengan O en la clave. ¿Está bien? Pero ¿de quién lo voy a filtrar? Lo voy a filtrar de otro generador, este filter, que a su vez va a filtrar de metales que sean mayores que 100. Y este sí generador va a pasar, este es un generador que le voy a pasar a este filtro. Entonces, fíjense que yo puedo pasar
al filter le puedo pasar un iterable o le puedo pasar otro generador que lo va a ir ejecutando. Entonces, cuando yo ejecute este, me va a devolver, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver de esta lista, me va a devolver acá, acá me va a quedar con la lista, con esta lista, ¿no? Plata y oro. Porque este es el filtro que tengo acá arriba, plata y oro. Y acá tengo este filtro. Entonces, ¿con qué me va a quedar acá? Con el oro, porque el oro es el único metal que tengo mayor a 100 y es el único que tiene una O dentro del nombre. ¿Está bien? ¿Lo vieron esto? Ok. También yo puedo agregarle en el lambda acá es hacer lo mismo, pero directamente ya en el mismo filter, en la misma función, ya filtrarlo con un if else en el lambda. Quiere decir que en el lambda yo puedo aplicar este tipo de sintaxis que diga los metales mayores a 50 sí tienen la O en el nombre, si no, no, que me devuelva el no. Lo tengo importante ponerlo acá el no para que lo tenga, ¿no? Entonces lo ejecuto y acá me devuelve el oro y aluminio porque acá es mayor de 50 y no mayor de 100, ¿no? Bien, bueno, todo esto, ahora vamos a ver la última función del paradigma propiamente, el paradigma general, que es la del reduce, el reducido. Y ustedes fíjense que ya no está más dentro del Python estándar, de la librería del Python. Ya lo tengo que importar, lo tengo que llamar de otro módulo. Lo tengo que llamar del módulo functools, que serían herramientas para funciones, ¿no? Es un módulo que tiene herramientas para funciones. Ese reduce yo le voy a pasar una función que va a hacer una operación, por ejemplo, va a recibir dos valores, x y me va a ir multiplicando el X por Y. Quiere decir que va a agarrar el primer valor, va a ser uno, va a agarrar el segundo y va a multiplicar uno por 2. Y va a guardar el resultado. Va a agarrar el 3 y va a ser uno por 2, el resultado de uno por 2 por 3. Después va a agarrar el resultado de esto y lo vamos a multiplicar. Esto es el factorial, ¿no? ¿Se acuerdan? Es el mon. Entonces, lo inicio y llamo al resultado y acá me devuelve el resultado del factorial de 10, ¿no? Es la función factorial, pero acá le voy a pasar, le paso el iterable yo acá podía hacer un range, que es un generador de números, digo, un range del 0 al 11, del 1 al 11, digo, ¿qué pasa si le paso del 0 al 11? Cero por todos los números me va a dar cero, entonces siempre me va a dar el resultado de cero, ¿está bien? Pero podría ser una multiplicación, una suma o cualquier tipo de expresión que tenga acá. O puede ser esto una función más compleja que se la estoy pasando. Bien, como si fuera este ejemplo acá de la función suma, ¿no? Sumar del 1 al 5. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Bien, gente, ¿todo bien hasta ahora? Bueno, ahora un chimento, nomás. ¿Por qué reduce al principio reduce estaba dentro de las funciones predeterminadas de Python, no hacía falta importarlo. Pero en un momento se sacó. Entonces, ¿por qué se sacó?
Si ustedes saben, Guido Van Rossum es el creador de Python, ¿no? Decidió sacarlo porque era menos legible que otras alternativas que eran más claras en Python. Y no era lo que se llamaba pitónico, que no se podía ver, no se podía entender a simple vista, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que hicimos recién, que era el factorial, la suma, la multiplicación, ¿no? Factorial eso yo lo puedo resolver acá en modo imperativo, haciendo un for, iterando y haciendo el por igual loop y voy obteniendo el resultado y yo tengo. Y esto a simple vista eh, se ve mejor, es más claro, se puede ver, es más claro. Entonces decidieron dijeron, bueno, hay cosas que se pueden hacer con la función sum, max y min directamente sin usar el reduce, ¿no? Usar reduce, lambda, por ejemplo, para hacer la suma, ya lo hace la suma. Para calcular el valor máximo o el mínimo, ya lo tengo máximo y mínimo. Entonces era más fácil. Y aparte decía que map y filter seguían estando porque eran más comunes, se usaban más. Y el diurno. Entonces, acá esto es textual de lo que dijo Guido, era, estoy de acuerdo con la eliminación de reduce, casi siempre una función como sum es más clara. Esto lo firmó Guido Van Ross. Entonces nos sacaron a reduce de todas las funciones que vienen predeterminadas con Python y la pasaron a el módulo de functools. Bien, antes de entrar a las functools, que está muy interesante, que lástima a la gente que se fue, se lo van a perder. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo acá una lista de datos, todos estos datos, pero multiplicamos por 1 millón. Es una lista enorme, ¿no? A ver, ahí está. Una lista enorme. Entonces yo lo voy a hacer la suma con el método iterativo, ¿no? Voy a iniciar un valor en cero, voy a iterar toda esta lista y me voy a fijar los que son pares, ¿no? Y los que son pares los voy a sumar y a esa suma y voy a devolver el resultado. Y le pasé acá el time para que me calcule cuánto tiempo va a tardar. Entonces, mientras sigue ejecutando, si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, o me hace un gestito de idea que va todo bien. Bien, ven, acá tengo el resultado y tardó 8 segundos en total, ¿no? Eh, el CPU, bueno, tardó un poco más y acá el CPU. Ahora yo lo puedo hacer con una lista por comprensión, lo mismo, digo acá, todos los uso zoom, ven acá uso zoom y una lista por comprensión de todos los cuadrados y esos datos son pares, ¿no? Y hago la suma. Y este tardó 3 segundos a comparación de este otro que tardó un poco. Y con el paradigma funcional, yo lo primero que tengo que hacer es, bueno, el review ya lo tengo importado, pero yo tengo acá, esto es la función que le tengo que pasar al reduce, que es la función de suma, ¿no? Va a sumar todos los valores. Y
le paso qué generador voy a usar. Voy a mapear todos aquellos, lo voy a transformar al cuadrado. Y lo voy a filtrar por todos aquellos que sean pares. ¿Está bien? ¿Se ve esto? Bien, acá uso filter para filtrarlo, para filtrar los pares. Acá uso map para calcular el cuadrado de todos los que están filtrados de pared. Y acá uso reduce para ir haciendo la sumatoria. Bien, bien. Entonces, en definitiva, a ver, tengo acá el resultado. Más o menos tardó un poquito más que los otros dos métodos, pero la diferencia está en que los datos no los modifiqué, fui generando, lo hice por generadores, puede soportar datos infinitos y aparte yo lo puedo aprovechar todos estos métodos para utilizarlo, para hacerlo más legible, más sencillo, más conciso y no tener que estar haciendo capaz que funciones muy este, bastante complicadas. Y aparte puedo usar funciones que tengan ya prearmadas dentro de acá para filtrar, para hacer bien. Pero vamos a ver ahora, en este tiempo, si les interesa, lo que podemos conseguir con el FunTools. El FunTools es una librería que viene en la librería estándar de Python, que me trae el reduce, que ya lo vimos, el reduce que me trae, que se aplica a una función y acumula o multiplica o genera una operación y la va generando. Después tengo esta que es muy interesante, todas las demás son interesantes. El LRU cache que almacena los datos de una función mejora el rendimiento. El parcial que me genera una función, puedo tener una función y a partir de esa función tener varias y pasándole distintos parámetros ya predeterminados. Esta que me permite comparar. Y después tengo Drops que me permite generar una función nueva, como una función decoradora, una función como de esas las que vimos de las de superiores, ¿viste? De orden superior, que serían las funciones decoradoras, serían de orden superior, pero me permite pasarle y mantener la información. Bueno, este total orden es más que nada más orientado a la programación orientada a objetos, y este, que me pareció muy interesante, que es implementa funciones genéricas basadas en el tipo de argumento. Vamos a ver una por una, a ver cómo venimos. Sí, tenemos bien. Bien. LRUCH, nosotros lo importamos así, y yo tengo una función, por ejemplo, esta función de Fibonacci, que era recursiva. ¿Se acuerdan? Esta función recursiva iba a llamar. Y yo la decoro, esto se llama decoración a la función, lo que hace es que, lo que hace es que, evitar una recursividad masiva. Una vez que calculó un dato, ya lo guarda en un caché y me lo va a devolver. Entonces, acá, acá en la instancia, acá lo voy a llamar, le voy a pedir el Fibonacci de 50. Le voy a medir el tiempo. Igual ahora para comprobar lo vamos a hacer de otra manera. Entonces acá me devolvió el Fibonacci de 50 y me dice lo que tardó. Ahora cuando lo llamo de vuelta, me debería hacerlo mucho más rápido. ¿Eh? ¿Ven? Este tardó 15.
milisegundos y este tardó 0 segundos en llamada. Esto en time va probando. Acá tarda un poco más porque hace varias pruebas, ¿no? Varias pruebas. Y entonces, ¿por qué? Porque ya lo tenía calculado. Ya lo tenía calculado y no hizo todo el cálculo de vuelta. ¿Se ve hasta acá? ¿Se ve bien? Entonces es un método ideal para las funciones recursivas, pero no solamente para las funciones recursivas. Acá tengo, y este max size es la cantidad de veces que yo quiero, el tamaño del cache que yo quiero guardar. Fíjense, esta es una función normal que recibe los grados Celsius y le transforma a Fahrenheit, ¿no? Entonces, pero acá tengo un print para decir, bueno, calculo los datos Celsius a Fahrenheit. ¿Está bien? Y acá lo voy a poner que me guarde 10 consultas en el cache. Están estas. Entonces, fíjense, voy a pedirle, voy a hacerlo así, me voy a separar acá para que se vea mejor. Llamé a la de 25 y entró este print y dice calculando para 25 grados centígrados son 77 grados Fahrenheit. ¿Está bien? Y acá me dice calculando para 30 grados centígrados de 76 grados Fahrenheit. Ahora yo lo voy a llamar de vuelta, pero a la de 25 que ya la tenía calculada. Y van a ver que no entra este print, que sí que no se ejecuta la función. Directamente me va a dar el resultado porque ya lo tiene calculado y ya lo tiene acá a 77 grados centígrados. 77 grados Fahrenheit. ¿Lo vieron esto? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Ahora vamos a hacer algo para que se vea mejor. Vamos a hacer una simulación. Vamos imagínense que obtener un usuario, ¿no? Es una función que recibe el parámetro de un usuario y va a consultar una base de datos o una API o lo que sea y nos va a traer el dato del usuario. Entonces va a llamar a una API o a una base de datos y va a mandarla acá. Acá tenemos un time sleep para que duerma, para simular que está tardando y le pusimos 2 segundos para que tarde. Y retorna un, un diccionario con los datos del usuario, ¿no? Entonces acá digo, voy a llamar al usuario uno, voy a pasarle los datos, obtener los datos del usuario uno, obtener los datos del usuario 2 y después voy a pedirle de vuelta el usuario uno. Entonces, ejecuto acá y a ver, dice consultando usuario uno en la base de datos. Y ahí me da. Consultando usuario 2 en la base de datos. Y acá ven que y cuando llamo la tercera vez el usuario uno no consultó la base de datos, sino que me devolvió el dato directamente. ¿Lo ven útil esto? Está genial. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo quiero borrar el cache, a la función le digo limpiar cache y me va a guardar y yo voy a llamar al usuario 2 y ahora lo va a consultar de vuelta. ¿Eh? Y me trae. Si yo quiero ver la información del cache, tengo cache info y me va a devolver ahora la información del cache. Ahora lo voy a esperar que lo voy a instanciar todo de vuelta, porque voy a llamar acá y lo voy a. Ahí está para que. Y acá voy a pedirle más información. Entonces acá me devuelve esto. Los hits, los max, no sé, el max size, que en esta función yo lo había puesto non, quiere decir que
eh, va a guardar sin límite, pero le podés pasar un límite, depende. El gente dice cuántas veces usó el cache. En este caso, como yo lo llamé de vuelta, usó 2 veces el cache. Después los cálculos que hizo sin usar el cache, y se calculó 2 veces la cantidad total y cuántos elementos tiene el cache ahora guardado. En este momento tiene dos, porque el de usuario uno y el usuario 2. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Bien. ¿Me va gustando el tema este? ¿Lo ven por seguridad? ¿Le ven que lo van a usar? Bueno, vamos a ver que todavía quedan cosas muy interesantes. Por ejemplo, el partial. El partial me permite, teniendo yo una función, por ejemplo, una instancia, tengo una función de potencia, ¿no? Que tengo la base y el exponente. Entonces, esta función, base y por exponente. Después yo puedo generar una función cuadrado y una función raíz cuadrada que van a usar la función potencia, pero va a ser parcial, porque el exponente, yo este cuadrado se lo paso acá, cuadrado 2 y a este le voy a poner exponente 0,5 para que sea la raíz cuadrada y la instancia. Después yo digo, print cuadrado 5 me va a devolver el cuadrado, ¿no? El 25. Y print raíz cuadrada de 25 me va a devolver el 5. ¿Está bien? ¿Lo ven? Entonces yo tengo una función sola y con el partial puedo usar esa función, distintos argumentos, pasárselos y no tener que estar pasándose todo el parcial, pasarle todos los argumentos cuando yo lo necesito usar. Bien, ¿lo viene esto? Vamos a continuar. Esta, eso está genial. Este, el CMP 2K es, transforma una función de comparación que existía antiguamente a que la puedo usar en, en algún key, en algún key de todas las funciones que vimos en key. Por ejemplo, más que nada en el software. Por ejemplo, yo tengo esta lista. Nube, niño, nación, naranja, ñandú y oso. Y hay algo que yo explico siempre que cuando yo hago el sorteo de esto, Python me manda la ñ al fondo. ¿Entendés? Me manda al fondo. Yo quiero ordenar acá todas estas palabras. Si hay una que ñandú, que empieza con ñ o un apellido, o estoy ordenando algo y hay una ñ, la ñ me lo manda al fondo. ¿Por qué? Por el código ASCII. Se maneja con el código ASCII el carácter, entonces los códigos ASCII originales eran la mayúscula, y después la minúscula en el idioma inglés, y después le fueron agregando los distintos caracteres. Entonces, no tenía forma de cómo, de cómo ordenar esto en español. Entonces, ven acá, lo ven, nación, naranja, niño, nube, oso, y ñandú, me lo pasé. ¿Ven el problema? ¿Lo están viendo el problema? Si yo tengo una lista de nombres en español, o tengo algo quiero ordenar alfabéticamente en español, cuando hay una ñ, me lo va para allá. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer, lo vamos a ver despacito, instancia esta función, este método, ¿no? SB P2K, que lo
voy a generar una función que yo necesito, este método necesita que yo le pase -1 como si fuera eh, -1, 1 y 0 necesita que le pase para que lo pueda evaluar el sorter, ¿no? Que lo pueda ordenar negativo, positivo o neutral, ¿no? Que sea igual. Entonces yo tengo acá una función interna, ¿se acuerdan? Esta es una función, y acá tengo una función interna que va a transformar la palabra, que yo lo voy a pasar, y la palabra la va a transformar y va a reemplazar una ñ por una n con, con el simbolito de la ñ acá al costado, como si fueran dos caracteres, que decir que niño va a pasar a ser ni, ñ, el simbolito o, ¿no? Y lo mismo con la ñ. Dice que esto me va a devolver eh, uno, no, pero ¿qué pasa? La n esta la va a ordenar eh, antes que no me lo no me lo va a pasar al fondo, no me lo va a mandar al fondo, me lo va a poner después del n, entre el n y el o. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, esta función va a recibir A y B, que son lo que va a comparar, y va a transformar A, y va a decir, si A es mayor que B, pasarlo a -1, va a transformar la palabra, el de acá lo va a pasar a -1, si no, lo va a pasar a 1, y si son iguales, me va a devolver 0. Entonces yo ahora voy a borrar acá, así. Yo tengo la función esta que es comparar español. Entonces ahora que yo tengo la lista acá, la misma lista que antes, pero tengo el sorter y ahora en el case le digo que voy a usar esta función que yo me traje de FunTools y le voy a pasar comparar español. Entonces cuando lo ejecuto, mi undo está de oso. Y acá lo hago para las mayúsculas y ahora tengo ordenado alfabéticamente en español. ¿Qué les pareció? Está para un aplauso, ¿no? Está genial. Bien, bien. Con este método wrap me permite tener una función decoradora que eh, va a decorar una función, pero me va a guardar la información de la función que yo le estoy pasando. Por ejemplo, este decorador tiene una función que lo que va a hacer es, va a agarrar y va a devolver, va a imprimir, va a devolver otra función, que es la función que va a devolver, que va a imprimir un mensaje y va a devolver esa función. Entonces esta función que está acá me devuelve esta función que está acá. ¿Eh? Recibo una función, acá hay una función interna que recibe todos los parámetros, hace este hecho, esta acción, que va a imprimir a quien está llamando y va a devolver la función, eh, la función para ejecutar y le va a pasar los parámetros y, y lo va a usar. Entonces, acá la ejecuto y acá la llamo. Entonces, esta función saludo, que simplemente imprimía hola, ahora cuando está decorada, esta función decoradora me agregó llamando a saludo. ¿Ven? Este es el nombre de la función. Acá copió el nombre de la función y me lo pegó. Pero, ¿qué pasa? Si yo a este saludo le pongo name, que está decorada la función,
me devuelve el verdadero nombre de la función. Si no, me devolvería el nombre de la decorada, ¿no? Y cuando yo le pido la documentación de la función, me devuelve la documentación de saludo. Igual que si yo le pido un gel, si yo le pido un gel, me devuelve la ayuda de la función original y no de la decorada. Una consulta. ¿Cómo se hace para poner el Visual Code, esa forma de ir ejecutando los fragmentos de código, así como en Google Colab? Fíjate que en el canal de YouTube hay una clase de instalación de Python en el entorno, después yo la voy a pasar, si no, donde eh, explico cómo hacer toda la instalación. Pero es la Jupyter instalada acá. Hay una extensión, fíjate si vos en Python tenés Python instalado bien, hay una extensión de Jupyter, o si no, directamente abrís la Jupyter, una Jupyter en el Visual y lo podés ejecutar. Y te lo tendría que reconocer y guiarte cómo hacerlo. Si no, fíjate que en el canal de YouTube del centro hay una clase donde yo explico eso. Bien, y esta me pareció genial, la sobrecarga de funciones. Por ejemplo, esta dispatch, single dispatch. Yo tengo una función que es la que voy a llamar, que no tiene nada implementado. Entonces, si yo la llamo, si no hay nada implementado, salta un error que todavía no está nada implementado, ¿no? El nombre de la función. Acá defino la función y te defino qué datos recibo y qué es lo que tiene que hacer. Bien, esto lo voy a guardar hasta acá. ¿Sí? Lo ejecuto. Si yo llamo acá a procesar, ahora, ¿sí? Y le paso cualquier valor, cualquier cosa, me dice que eh, no se implementó, ¿no? Que eh, no se implementó, que el tipo no está soportado, no tiene una implementación para ese tipo de datos. Bien, no está implementado, este es el mensaje que dice acá, tipo no soportado. Not implementation error, no está implementado eso. Ahora, tengo una función que voy a implementar ese error y no le pongo acá, no hace falta que le ponga un nombre porque yo acá la decoro como procesar register, que era esta single patch, y le digo qué tipo de dato voy a recibir, el string. Entonces yo lo voy a guardar acá y ahora voy a ejecutar este mismo código, ¿eh? Que está implementado. Entonces, esto me devolvía como mayúscula. Ahora, si yo quiero llamar esta función y le cambio el tipo de datos, digo, bueno, le paso un entero, me va a devolver que el tipo de datos no está implementado. Ahora, genero otra función donde procesar punto registro, le paso el dato entero, ya la tengo acá. Ahora, cuando la vuelvo a ejecutar,
me devuelve el resultado del entero que multiplica. Y esta obviamente me va a devolver Python en mayúsculas. Sí, sí, ahora después cuando termine ahora en un ratito, ya terminamos y lo voy a pasar. Voy a pasar. Pero igual buscá canal de YouTube, centro de graduados y te tiene que aparecer. Bien, bien, vamos a este que ya más que nada lo dejé para lo último porque es específico para la programación orientada a objetos, que es orden total, total orden. Entonces, yo tengo una clase acá, que tengo en init, instancio acá, este sería el igual, y acá instancio uno solo, por ejemplo, el mayor, el menor, no importa cuál instancia, ¿sí? Y como está decorado acá, Python va a tomar esto y lo va a implementar en las distintas versiones, ¿no? Mayor igual, menor igual. Entonces, cuando yo hago la prueba de estos dos objetos, los compare, aunque no esté implementado en mayor igual, ya lo implementa acá. Está muy bueno pero obviamente que manteniendo el comportamiento estándar de mayor igual o menor igual, ¿eh? Pero bueno, más que nada es más para pronunciación general. Bueno, la conclusión es de FunTool son estas, ¿no? El RUCH me permite acelerar funciones repetitivas y no solamente para las funciones recursivas. Partial me permite, teniendo una función, generar funciones que manejo, ¿cómo se llama? Eh, los argumentos, ¿no? Esta me va a transformar una función de comparación para sorter, comparación personalizada. Este block me va a guardar. Este total era más que nada para la versión de objeto y este single patch me permite generar una función base y después, dependiendo el tipo de datos de esa función, hacer algo distinto para cada uno. Bien, Juan, ya terminé, Horacio. Gracias por quedarse hasta tan tarde. Sé que es complicado. Voy a parar